Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy abordaremos un tema que está en boca de todos los aficionados del Real Madrid: la incertidumbre en las alineaciones de Carlo Ancelotti. ¿Qué está pasando en el banquillo blanco? ¿Por qué tantas dudas en el once titular? Acompáñame en este análisis detallado para entender la situación actual del equipo. Bienvenidos. Bueno, antes de nada, apoya al canal dejando tu like y tu suscripción. El entrenador tiene que decidir en varios puestos clave para medirse al Leganés, condicionado por las bajas, por el hecho de volver de un parón y pensando también en el Liverpool en Anfield. El Real Madrid se mide este domingo al Leganés, 18:30 horas, hora local, en Butarque. Carlo Ancelotti medita un 11 que se antoja casi el más incierto de lo que va de temporada. Es el primer partido sin Lucas Vázquez, con Carvajal descartadísimo, sin Rodrigo y sin Militao tras caer los tres en el último partido de Liga contra Osasuna. Y eso sin olvidar que tampoco estará Tchouaméni, una de las emergencias para la zaga. El Real Madrid ha tenido un inicio de temporada muy irregular, diría yo. Aunque ha conseguido victorias importantes, también ha mostrado debilidades en partidos clave. La inconsciencia en el rendimiento ha generado preocupación entre los aficionados y la directiva. Las lesiones han sido un factor determinante en la incertidumbre de las alineaciones. Jugadores como Thibaut Courtois y Carvajal, Álava también, han estado fuera por lesiones de larga duración. Estas ausencias han obligado a Ancelotti a realizar ajustes constantes en la defensa y, por supuesto, en la portería. Históricamente, Ancelotti ha mostrado una tendencia a mantener un once titular estable. Sin embargo, las circunstancias actuales le han obligado a modificar esta estrategia. La necesidad de rotaciones y la adaptación a las lesiones han influido en sus decisiones tácticas. Ancelotti ha tenido que adaptarse a las circunstancias cambiantes. La inclusión de jóvenes talentos y la gestión de veteranos han sido desafíos constantes. Su capacidad para equilibrar la experiencia y la juventud es crucial en este momento de la temporada. La llegada de jugadores como Kylian Mbappé ha generado expectativas y desafíos tácticos. La adaptación de Mbappé al esquema del equipo y su interacción con otros delanteros, como por ejemplo Vinicius Junior, ha sido un tema de debate. Luego otra cosa, la promoción de jóvenes talentos del Castilla ha sido una estrategia reciente. Jugadores como Raúl Asensio han tenido oportunidades en el primer equipo. Sin embargo, la integración de estos jóvenes requiere tiempo y paciencia. Así que Ancelotti puede dar oportunidad a jugadores menos habituales, impulsado también por la situación de los lesionados y el calendario, por supuesto. Para empezar hay que ver quién será el lateral derecho. Todo apunta a que volverá a ser Fede Valverde. Ante Osasuna, el técnico lo resolvió en la segunda parte tras caer Lucas justo antes del descanso, colocando a Valverde en esa posición. Y lo cierto es que no aparecen en el horizonte muchas otras alternativas. Militao era una, pero tampoco está, lesionado de larga duración. En la cantera Carleto ha amagado alguna vez con Fortea, no sé si le conocéis, pero no acaba de dar el salto. Mendy es otro jugador que se ha desempeñado en alguna ocasión en el lateral derecho, sobre todo en su etapa en el Lyon. La otra opción de la casa es el propio Asensio, que ya se ha probado de lateral derecho con Carlo en algún entrenamiento. Yo creo que deberíamos seguir confiando con Fede Valverde en el lateral derecho. Lo hace muy bien, para mí lo hace muy, pero que muy bien, porque es como si fuese un carrilero. Tiene muchísimo físico, muy buena defensa. Hay veces que hasta incluso, pues bueno, de medio centro defensivo hasta incluso vendría muy bien. Pero claro, limitas mucho la llegada en ataque. Yo creo que Fede Valverde debería ser la opción número 1. Siempre lo he dicho, es más, llevo diciéndolo durante muchísimo tiempo aquí en el canal, en los directos de las obras y demás, lo dije.
que Fede Valverde debería ser un carrilero o un lateral derecho en un futuro, aunque se pierdan opciones en el ataque con él. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Ancelotti ha experimentado con diferentes formaciones para encontrar el equilibrio adecuado. ¿Lo ha encontrado? No lo ha encontrado, ese es otro tema. La elección entre un 4-3-3 o un 4-4-2 ha sido objeto de análisis. Cada formación tiene implicaciones en la dinámica del equipo y, por supuesto, en el rendimiento de los jugadores, que es clave. La búsqueda de un equilibrio entre una ofensiva potente, Vinicius, Kylian y Rodrigo, y una defensa sólida ha sido un desafío constante, y eso suma, por supuesto, las bajas de larga duración que tenemos en la plantilla. La incorporación de jugadores ofensivos como Mbappé ha añadido poder al ataque, pero también ha requerido ajustes defensivos para mantener la solidez en la retaguardia. La exigencia de resultados positivos ha influido en las decisiones tácticas de Ancelotti. La necesidad de victorias ha llevado a cambios en las alineaciones y en las estrategias de juego. Ancelotti ha enfrentado críticas por la falta de consistencia en sus alineaciones. Su experiencia y calma han sido fundamentales para manejar la presión mediática y mantener la confianza del equipo. Luego también la vuelta de jugadores clave como Courtois y Álava será crucial para estabilizar la defensa y aportar seguridad al equipo. Su recuperación podría permitir a Ancelotti establecer una alineación más consistente, vamos a llamarle. La identificación de un once titular que brinde estabilidad y confianza es esencial, muy esencial. Ancelotti deberá equilibrar la experiencia de los veteranos con la energía de los jóvenes para formar un equipo muy competitivo. Hay que remontar esta temporada. En resumen, Carlo Ancelotti enfrenta un desafío complejo en la gestión de las alineaciones del Real Madrid, las lesiones y la integración de nuevos jugadores, como también la presión por resultados inmediatos han generado incertidumbre en el once titular. Sin embargo, también he de decir que la experiencia y la adaptabilidad de Ancelotti serán clave para superar estos obstáculos y llevar al equipo al éxito. ¿Qué opinas sobre las decisiones de Ancelotti? ¿Crees que encontrará la fórmula adecuada para el Real Madrid? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis y noticias del mundo del fútbol y del Real Madrid. Hasta la próxima, dale al like, suscríbete y como siempre, a la Madrid y nada más.